Hola, hola amigos, ¿cómo estáis? Ah, bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos os encontréis bien, que todo continúe bien y que ahora que nos dejan dar un paseíto, pues bueno, que se nos haga más llevadero toda esta situación extraña que nos ha tocado vivir. No queda más remedio. Seguramente a todos os suene la música, la pequeña fanfarria que hemos escuchado como introducción. Um, Algunos incluso sonará de alguna película, igual La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick o alguna similar. Se trata, como muchos sabréis, de la música para los funerales de la reina Mary, que compuso Henry Purcell, va a ser nuestro protagonista de esta última clase del año, al menos conmigo. Ya sabéis que tenéis la clase final con Raquel dentro de unas semanas. Bien, Purcell es uno de los grandes músicos de la historia. Quizá cuando abres un libro de historia de música le encuentras citado pocas veces, quizás sea uno de estos compositores que necesitaría igual más valoración, pero esto es una valoración un poco extemporánea ahora, ¿no? Pero bueno, Purcell, como muchos de los niños de la época que querían dedicarse o que estaban destinados a dedicarse a la música, comenzó su educación musical como niño de coro. Y como digo, no hay nada inherentemente inusual en eso. Muchos músicos británicos han tenido la suerte de tener una educación musical inigualable a lo largo de muchos años. Lo curioso es que si hubiera nacido solo unos años antes, esto habría sido imposible. Um, es lo que decimos, lo que hemos hablado alguna vez en clase, ¿no? Que como el talento de un compositor prácticamente no es nada si no da con las situaciones sociales, políticas, culturales que sean adecuadas y y que sirvan como caldo de cultivo a ese talento y que él sepa manejar también. Es una cuestión de feedback, de retroalimentación entre ambiente cultural, social y el propio talento del compositor, no solo para escribir música, sino también para medirse al entorno, ¿sí? Eh, Como digo, afortunadamente para nosotros, que somos amantes de la música, a los pocos meses de su nacimiento, en 1659, el gobierno puritano de Oliver Cromwell, al que veis en la imagen, llegó a su fin y la monarquía y la iglesia anglicana fueron restauradas en Gran Bretaña, liberando así una explosión de creatividad musical y vital que nunca se ha repetido desde entonces, posiblemente. En la década de 1680, precisamente cuando el genio de Purcell estaba floreciendo, Londres estaba llena de música recién escrita para la iglesia, para las capillas reales, para las capillas privadas, para las salas de conciertos que se estaban fundando en aquella época, e incluso para los teatros y para las tabernas, como vamos a ver en un momento. Pero los 20 años que precedieron y desembocaron en esta explosión musical tremenda no fueron nada fáciles. El régimen de Cromwell en realidad había hecho muchísimo daño, un daño terrible a la música en Inglaterra. Y solo unos pocos compositores notables sobrevivieron para ver la posterior restauración. La música en Gran Bretaña siempre se había basado en gran medida en el patrocinio, en el mecenazgo, en las fundaciones reales, que siempre habían sido la mayor fuente de ingresos y de encargos para los artistas y para los compositores, por supuesto. En 1660, cuando el régimen de Cromwell cayó, quedaron pocos compositores y la música de Carlos II tuvo prácticamente que empezar de cero, ¿sí? Eh,
para que veáis la importancia que Carlos II le daba a la música, porque era fundamentalmente el medio de mostrar de puertas para afuera su poder y su grandiosidad, ¿sí? Em, para que veáis este hecho, digo, uno de los primeros nombramientos que hizo Carlos II fue el de Henry Cook, eh, como maestro de los niños de la Capilla Real. Es decir, necesitaba que la educación musical empezara a brotar y empezara a dar sus frutos cuanto antes, ¿sí? Como parte de esa organización, de ese organigrama de la realeza, de la Capilla Real, había 12 niños, ¿sí?, que cantaban a los servicios de la capilla. Su maestro, el bueno de Cook, era responsable no solo de su educación musical, sino también de ver que eran alojados en sitios adecuados, que eran alimentados de manera correcta, que eran atendidos cuando estaban enfermos, cuando se ponían enfermos, que nunca les faltaba un hogar, incluso después de los incendios, el magno incendio de aquellos años que destrozó Londres prácticamente al completo, y que esto los londinenses lo tomaron como una oportunidad de reconstruir su ciudad, de resurgir de sus cenizas, y fueron muy sabios a la hora de afrontar este hecho, ¿sí? En fin, los niños y el maestro de los niños debía estar pendiente de mucho más que meramente de la educación musical de esos niños, ¿sí? Era prácticamente un segundo padre. El problema es que, según todos los documentos que nos llegan y los libros de los grandes historiadores, la cartera real a menudo estaba bastante tensa y la corona le debía grandes cantidades de dinero a Cook. Y eso, que era un buen maestro, o al menos así nos lo podemos imaginar, porque entre sus alumnos salieron grandes compositores como John Blow, como Michael Weiss o como Henry Purcell, ¿sí? No sabemos en realidad cuándo entró Purcell a la capilla, pero puede haber sido en torno al año 1667-68, es decir, cuando tenía entre los 8 y los 9 años, ¿sí? En ese momento la música que pegaba fuerte era la música francesa y la música italiana. Y eso es lo que va a influir muchísimo a el pequeño Henry. Cuando la voz de Purcell mudó, se quebró a la edad de 14 años, fue claramente considerado como un músico talentoso porque le mantuvieron como aprendiz, sin salario, al lado de John Higginson, que era el reparador real y el afinador de los instrumentos musicales del rey, de la corte. Tal puesto lo habría puesto en contacto diario prácticamente con todas las fundaciones musicales y los establecimientos musicales de la corte, además de con sus principales figuras. Purcell, por tanto, no solo afinó el órgano de esta magnífica abadía de Westminster, sino que también tuvo que recibir lecciones de composición de su distinguido organista, John Blow, forjando así una conexión con la abadía que el bueno de Purcell mantendría por el resto de su vida. Durante los siguientes 3 años, el nombre de Henry Purcell continúa apareciendo en los libros de pagos de la abadía, fundamentalmente como afinador de órgano, pero también ocasionalmente como copista de algunos manuscritos. Debe haber continuado con sus composiciones durante este lapso de tiempo como afinador, porque en 1677 llegó a su primer puesto oficial. Purcell, con apenas 18 años, fue nombrado compositor ordinario de los violines. Y los violines reales no eran moco de pavo, eran una orquesta de cuerda inspirada en la famosa
orquesta de la corte francesa, llamada los 24 violines del rey, que tocaban no solo para el rey en su mesa, sino también en la capilla real, dentro de la capilla. Aunque estuvo escaso de dinero de manera crónica, Carlos II se interesó muchísimo por la música de su capilla y al reunir al coro y a los violines, más generalmente un pequeño núcleo de ellos, alentó en gran medida el desarrollo de el himno a gran escala acompañado con instrumentos de cuerda. Vamos a escuchar un breve fragmento, también muy famoso, lo vais a reconocer rápido, que es el rondó de la suite Abdelazar, compuesto para este tipo de formación instrumental, para los violines reales. Ahí tenéis la imagen de Henry Purcell que nos ha llegado y las fechas de su cortísima vida, apenas 36 años de vida. Poco después, en 1679, llegó la más importante oportunidad para Purcell cuando fue nombrado organista de la Abadía de Westminster, a la vez que mantenía su trabajo con los violines. Todo ello por la suma de 10 libras al año. Fijaos, una parte importante de las labores que tenía que cumplir fue, lógicamente, componer música para la abadía, y esto lo hizo con una productividad enorme. Su velocidad de composición fue verdaderamente notable y durante los siguientes 5 años contribuyó con casi 150 himnos, servicios, obras sacras de diferente índole. Al mismo tiempo comenzaba a componer música para el teatro. En 15 años proporcionó música para más de 40 obras de teatro, así como 5 semióperas y Dido y Eneas, música de cámara, sonatas en 3 y 4 partes, las fantasías que seguramente datan todas de 1680, escribe la primera de sus 24 maravillosas odas y canciones de bienvenida, y de algún modo encuentra tiempo para casarse con Frances Peters. No sé cómo, pero encontró tiempo. En 1682, a mayores, fue nombrado uno de los 3 organistas de la capilla real, es decir, no solo de la abadía, sino de la capilla personal del rey. Un signo seguro de favor real y de una reputación creciente, y también otra razón para el continuo flujo de música de la iglesia. Purcell también debe haber aceptado con gran placer las 60 libras adicionales anuales que supusieron su nombramiento como creador y encargado de órgano en lugar de Higginson, el fallecido Higginson.
la carga de trabajo de ser organista en la abadía y la capilla real, compositor de los violines, guardián de los instrumentos y un ocupado compositor independiente, podéis imaginaros que fue ingente, fue enorme. Vamos a escuchar un par de ejemplos de estas fantásticas odas e himnos que compone Purcell. ¿Qué son estas odas? Bueno, pues podemos pensarlas casi como si fueran cantatas, obras en muchas partes con muchos números diferentes que incluyen una sinfonía inicial, recitativos, arias, coros y otras agrupaciones vocales, y que muchas veces lo que servirían como panegírico político, es decir, suelen tener una carga ideológica bastante potente. Vamos a escuchar en primer lugar una de las muchas celebraciones de la música que compuso Purcell. Se trata de una sección de la Oda a Santa Cecilia, patrona de la música, que se titula Soul of the World, es decir, Alma del Mundo. Y el texto dice así: Alma del mundo, inspirados por ti, las discordantes semillas de materia estuvieron de acuerdo. Tú uniste los átomos dispersos que por tus leyes de verdadera proporción se unieron, componiendo en varias partes una armonía perfecta. Es casi un texto científico. Como hicimos en las sesiones de Bach, fijaos cómo Purcell hace en música lo que le pide el texto. Es un verdadero maestro, a la altura de cualquiera de la historia, realmente Purcell, a la hora de poner en música el texto. Fijaos, por ejemplo, cuando dice el texto las discordantes semillas, jarring seeds, cómo utiliza las disonancias y una línea melódica entrecortada, casi misteriosa. Dice jarring seeds, jarring seeds, ¿sí? Y cuando dice una armonía perfecta, casi al final, one perfect harmony, ved cómo las voces precisamente se juntan en homofonía para formar justamente lo que dice el texto, una única armonía perfecta. Todos cantan una única voz, ¿sí? No hay ya voces individuales. Vamos a escuchar este breve fragmento que es espectacular. Cuenta la historia, y es de esas ocasiones en las que la historia se mezcla irremediablemente con la leyenda y con la ficción, que el rey Carlos II, hacia el final de su vida, encargó un yate de la época, claro, al que puso por nombre Fubbs, Fubbs, que era, dicen las malas lenguas, el apodo que le había dado su amante, la duquesa de Portsmouth.
El historiador de la época, Sir John Hawkins, que sabía realmente cómo adornar con alguna triquiñuela una historia, relata que en el primer viaje el conocido reverendo y famoso cantante con voz de bajo John Gosling fue invitado a bordo, pero no pudieron disfrutar demasiado. ¿Por qué? Pues porque el barco quedó encallado bajo una terrible tormenta. Ahí tenéis a Gosling en la imagen. A su regreso a Londres, Gosling seleccionó algunos versos de los salmos que eran particularmente apropiados para representar esa experiencia y pidió a Purcell que los pusiera en música. Y surgió así una pequeña pieza de cámara para la impresionante voz de Gosling, una voz de bajo profundo con un registro amplísimo, titulada They that go down to the sea in ships, aquellos que bajan por el mar en barcos. Una vez más, la melodía del bajo está en perfecta sintonía con el texto y podemos imaginarnos al rey Carlos II escuchando, después de la maravillosa sinfonía, a aquella estupenda voz grave que recorre las profundidades del mar, justo cuando dice la palabra mar, sí, llega a lo más grave de su tesitura, tambaleándose, fijaos cómo dibuja la caída y la zozobra del barco con una línea descendente en la que casi se pueden sentir las sacudidas del barco debido a la tormenta, se eleva al cielo, justo cuando dice heaven alcanza la nota más aguda, para ser llevado nuevamente a las profundidades, tambaleándose como un hombre borracho, según reza el propio texto. Bueno, es una composición fantástica para la maravillosa voz de John Gosling. No sería la única composición que Purcell le dedicara a Gosling. Tanto Gosling se aprovechó muchísimo del talento de Purcell como Purcell del de Gosling durante toda su vida. Debía ser un cantante absolutamente extraordinario para la época, que incluso pone en dificultades a los intérpretes de hoy. Cuando Carlos II muere en 1685, le sucede en el trono Jacobo II y, como dice la famosa canción, corrieron malos tiempos para la lírica durante su reinado, que duró apenas 4 años. Sus políticas religiosas, su tendencia al despotismo, a diversas acciones dejaron a Purcell quizá un tanto fuera de juego, aunque siguió escribiendo una música sacra absolutamente impresionante. Sin embargo, durante esta época más incierta, me gusta imaginarme a Purcell sentado en una taberna bebiéndose una cerveza y cantando con alguno de sus colegas sus canciones más desenfadadas. Quizá es porque por este estado de confinamiento donde soy yo el que no puedo salir a una terracita a tomarme una cerveza, pero me gusta imaginármelo así en esta época un poco más de vacas flacas para él y para la música. Aunque él mantenía sus puestos, pero lo que le permitía hacer los puestos no era lo mismo. Fijaos Purcell escribió varias canciones para tabernas, ¿sí? Para bares de la época, y la que vamos a escuchar ahora dice un mensaje tan poético y tan hedonista como: venga, bebamos, porque es inútil pensar como idiotas en el dolor y la tristeza. Deja volar nuestro dinero y nuestras penas morir. Todo cuidado mundano es una locura, pero el vino y la buena voluntad inspirará a nuestros corazones con alegría a pesar de nuestros miedos. El tiempo que vivimos, al vino demos, ya que todo debe regresar a la tierra, muchachos. Ese es el mensaje que manda. Y además como vais a escuchar, es una canción perfecta para cantar con los amigos de repente, si os gusta cantar en una tasca con una jarrita de cerveza al lado. Vamos a escuchar esta canción, divertida canción de Purcell para las tabernas londinenses.
Come, come, let us drink, let us drink, let us drink, let us drink. 'Tis in vain to think like fools on grief or sadness. Let our money fly and our sorrows die. All worldly care is madness. But come, let us drink wine, wine, let us drink wine, wine, and to cheer will, in spite of our fear, inspire our hearts with mirth, boys. The time we fly to wine, let us give. Sit on, master, to earth, boys. But why? And about, Let us and drink about, wine, and about, let us go drink. like It is the bell time of of our mine. fear, And now my hands to my hearts with hand, this. Let our money fly, and our sorrows die. And before hence will madness. But wine, Let us drink wine, wine, let us drink wine, about, wine, let us and to cheer hold will, us in in spite of our paradise. fear, And inspire our hearts with madness. Let our money fly, to wine, let us give. Sit on our boys. La llegada al trono de María II es para Purcell una nueva oportunidad de mostrar sus mejores dotes musicales. María era una melómana empedernida y además es que sus gustos musicales se centraban más en áreas ajenas a la iglesia y a la música religiosa propiamente dicha, y más hacia la música más teatral, a las odas, etcétera, etcétera, ¿no? Y más a la música de cámara. Por lo que Purcell pudo componer algunas de sus mejores obras seculares durante este periodo. Escuchemos, por ejemplo, esta pequeña joya, es realmente una obra maestra, que se titula By Beauty's Softness, por esa bella suavidad, ¿sí?, que aparece en la oda que Purcell escribió para la celebración del cumpleaños de la reina el 30 de abril de 1689. En este breve aria, un breve bajo continuo descendente, ¿sí?, asienta los cimientos de la pieza y va palpitando constantemente, siempre con la misma melodía descendente, va palpitando, sosteniendo a la voz de contralto, de un alto. Ese alto despliega una melodía de una suavidad, de una dulzura, de una belleza sin parangón quizá en toda la historia de la música. En cuanto a suavidad, en cuanto a expresión de suavidad y de dulzura, es una cosa absolutamente impresionante. Es lo más cercano a la perfección en estos términos que existe, ¿no? El texto dice precisamente: por la bella suavidad mezclada con majestad, erige un imperio sobre cada corazón que gana. Y de su tremendo poder ninguno será libre, ella con tanta dulzura y tal justicia reina. El texto es hermoso, ya de por sí, y la música es absolutamente sublime, hace que el texto trascienda lo mundano realmente. Vamos a escuchar esta preciosa pieza para alto, By Beauty's Softness. Mixed with
El funeral de la reina María fue una ocasión increíble, muy querida por la gente. Murió el 28 de diciembre de 1694 a causa de la viruela. Inicialmente el Consejo Privado de la Casa Real había decidido que un funeral privado era lo más apropiado, pero la población exigió lo contrario. Preocupaba mucho la mezcla de un clima muy frío con la continua preocupación de que un nuevo brote de viruela pudiera darse, con los retrasos burocráticos. En total, el proceso no comenzó hasta prácticamente 2 meses después, el 21 de febrero, y el funeral se celebró el 5 de marzo. Una procesión extraordinaria se abrió paso por las calles de Londres. Los alrededores se volvieron aún más sombríos cuando Christopher Wren, el agrimensor general de las obras de Su Majestad, cubrió los rieles que bordean la procesión desde Whitehall hasta la abadía de Westminster, todo de negro, todas las calles estaban de negro. Luttrell afirma que 300 ancianas encabezaron la procesión fúnebre con largos vestidos negros también. Dice que la ceremonia se realizó con gran solemnidad y todas las tiendas de la ciudad estaban cerradas. El autor de un diario de una crónica del evento, John Evelyn, estimó que toda la ceremonia costó cerca de 100.000 libras de la época. Y conmovido escribió: fue el funeral de la reina en un luto infinitamente cuidado, nunca tan universal. A todos los hombres del Parlamento les dieron capas, 400 mujeres pobres, todas las calles cerradas, y en el medio de las calles tapiadas, cubiertas de tela negra, estaba toda la nobleza, el alcalde y concejales, jueces, etc. En esta procesión estaban los trompetistas y tambores del Estado, y también, de acuerdo con la orden social y el orden de los señores de la capilla y la sacristía, y los niños de capilla también. Purcell, en su calidad de compositor principal de la época y como organista de la abadía de Westminster, produjo una música maravillosa para las partes principales del servicio. Vamos a escuchar la primera sentencia, que se titula Man That Is Born of a Woman, y está basada en un versículo del libro de Job. Esta composición establece el tono triste con un énfasis absoluto en la mortalidad del hombre. El texto dice: el hombre que ha nacido de una mujer no tiene más que poco tiempo para vivir y está lleno de miseria. Se eleva, pero se ve cortado como una flor, y él vuela o revolotea como si fuera una sombra, como si fuera un espectro. ¿Sí? Ahí está precisamente la futilidad de las vidas de los seres humanos. ¿Sí? Tiene un tiempo corto para vivir y aún así está lleno de miseria. Se eleva, pero rápidamente esa elevación se ve cortada exactamente como una flor, ¿sí? Y no son más que sombras vagando por el mundo. Como siempre, Purcell responde de una manera brillante al texto. Las 4 voces entran de manera escalonada, bajando por el arpegio para formar el acorde, y la música se eleva cuando dice had but a short time to live, es decir, tiene poco tiempo de vida, pero cae desoladoramente cuando el texto dice la palabra misery, es decir, miseria. Está absolutamente pintando el texto, ¿sí? La frase de cada cantante se eleva de manera alentadora cuando dice he cometh up, lo vais a escuchar, pero a medida que cae rápidamente y baja a su punto de partida y se reduce, se corta como una flor, termina con una triste cadencia muy, muy, muy lastimera, ¿sí? Es decir, esa elevación del he cometh up es meramente una ilusión. Purcell está reflejando de manera brillante la transitoriedad del ser humano.
está reiterándola constantemente en la obra. ¿Sí? Vamos a escuchar. Paradójicamente, esta misma música hermosa y fantástica música que compuso Purcell volvería a sonar pocos meses después en ocasión de su propio funeral. A la edad de 36 años, Purcell moría en Londres. Dejó una nota escrita ya a la edad de 35, ya estaba bastante enfermo, donde decía que estaba absolutamente agotado de la vida, enfermo, porque no soportaba el cuerpo y además porque tenía la mente y la memoria, así lo dice, absolutamente lúcida, gracias a Dios. Aquí veis la placa, en la imagen veis la placa donde está enterrado en Westminster, donde pone su epitafio, que es verdaderamente hermoso. Dice: aquí yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada. Durante esta clase hemos caminado por los parajes de la música religiosa, de la música secular en forma de odas, la música instrumental incluso, y la música escrita para el disfrute en las tabernas del siglo XVII. La música de Purcell toca todos los aspectos de la sociedad en la Restauración en Inglaterra. Es una especie de banda sonora que expresa la complejidad y la riqueza de la vida social de aquella época. Pero no podemos irnos sin hacer mención, aunque sea mínimamente, a su música teatral y en especial a Dido y Eneas. Si no lo he mencionado antes es porque creo que realmente merece una clase aparte, que espero poder compartirla con vosotros tarde o temprano. De momento solo vamos a entrar en el momento culminante, pues el argumento es bastante conocido. La ópera está basada en una historia de amor extraída de la Eneida de Virgilio, cuando Eneas, caudillo troyano, y su tropa naufragan en Cartago. Él y Dido, que era la reina de Cartago, se enamoran, pero por envidia
de Dido, los dioses confabulan y le hacen creer a Eneas que debe marcharse porque su destino está escrito y que no era otro que refundar Troya. Dido se lamenta amargamente, pero cuando Eneas decide quedarse, ella le rechaza y se deja morir. Es en este último lamento en el que me quiero centrar, y esta vez vamos a hacerlo al revés de lo que es habitual en estas clases. Primero vais a escuchar y después vamos a desentrañar, vamos a explicar cómo se las arregla Parcel para que sea muy difícil escuchar esta obra maestra sin sentir una pena infinita. El texto dice así: cuando yazca en la tierra, que mis errores no causen problemas a tu pecho. Recuérdame, pero olvida mi destino. Recuérdame, pero olvida mi destino. Vamos a escuchar. Bien, es un fragmento absolutamente maravilloso. Es una de las músicas más tristes que se han compuesto jamás, seguramente. ¿Y qué nos hace? Vamos a concluir con una vez más viendo un poco más al detalle cómo hace Parcel para
para, em, para expresar tal tristeza. ¿Cómo se las ingenia para que salgamos decaídos después de este área? Bueno, pues en primer lugar, utilizo un recurso que ya hemos visto en By Beauty's Softness, que era esta línea descendente melódica que sostiene por debajo a la voz, ¿sí? Es una línea cromática descendente que va a sostener. Esa línea dura 5 compases. Y sin embargo, la melodía de la voz, cuando entra, When I am late, ¿sí?, dura 9 compases, con lo cual esas 5 compases de bajo que se repiten, ese manto que pone la cuerda para poner después la voz, dura 5 compases y esos compases se vuelven a repetir y repetir y repetir, como una rueda girando, ¿sí? Van de 5 en 5, pero se vuelven a repetir. 5 y 9 jamás cuadran, están siempre en constante tensión. Y eso es lo que quiere decir, en primer lugar, el aria. Se le está yendo la vida. Hay algo que está huyendo, ¿sí? Y ese algo que huye es la propia vida. Vamos a escuchar ambas cosas con un ejemplo, ¿vale? Primero vamos a escuchar el bajo, ¿sí? Ese manto continuo, y después va a entrar la voz, ¿sí? Bien, como veis, ambas partes, el bajo por un lado, que siempre va haciendo lo mismo constantemente, esa figura de 5 compases constantes y repetidas hasta la extenuación, sumado a la melodía vocal, que es hermosa y muy, muy lastimera, nunca cuadran, parecen siempre como que se está huyendo el uno del otro, ¿sí? Porque no pueden cuadrar 5 y 9, tendría que ser 5 compases del bajo continuo y 10 del otro para que coincidieran en proporción 2 a 1 al menos, ¿no? Pero aquí Parcel los hace descuadrar de una manera brillante, porque así tienes esa sensación de no hacer pie, ¿sí? En la segunda sección, la segunda clave que podemos dar para esta pena infinita que nos da este lamento de Dido es los motivos de Remember Me, este motivo estático absoluto de Remember Me, ¿no? Que se repite sobre la misma nota. Remember me, remember me. Y después hace el ascenso. Remember me, ta ta ra ra. Y a partir de esa nota aguda, hace un descenso muy, 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 muy quejumbroso, muy, muy lastimero, precisamente para indicar ese olvido. Olvídate de mi destino, ¿no? Recuérdame a mí, pero olvídate de mi destino, ¿sí? Y la tercera y última clave quizá se encuentra en las tensiones armónicas que se producen entre la voz y el bajo continuo. De vez en cuando, en palabras clave y en notas normalmente repetidas, es decir, la segunda vez que se hace una nota, hay una especie de choque, una especie de impacto, de algo que duele y que es una tensión entre el bajo continuo y la voz, ¿sí? Vamos a escucharlo un momentito al clave y ya terminamos, ¿vale? Pero recordad estas 3 cuestiones que son las que nos producen esta angustia. La primera, ese bajo continuo constante descendente que ya te produce en tu cuerpo un desasosiego, ¿sí? un decaimiento, sumado a esa línea vocal
a esa línea vocal que no consigue cuadrar, que parece que se están encontrando y están huyendo permanentemente, ¿sí? La segunda, esos motivos de remember me, y después ese ascenso y descenso hasta olvida mi destino. Y el tercero y último, pero muy muy importante, esas apoyaturas que se llaman en lenguaje técnico, entre la voz, que suceden entre la voz y el continuo, ¿vale? Y que después, cuando acabe la voz, estos mismos esquemas sucederán en la parte instrumental de este pequeño lamento, ¿sí? Vamos a escuchar al clave estas apoyaturas y ya me despido por este curso, ¿vale? Vamos allá. Fijaos, puede parecer muy banal este detalle de las notas repetidas, ¿no? Tan, 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 tan. Sí, esa nota que se repite. Puede parecer casi un capricho de Purcell, ¿no? Pero fijaos cómo cambia la historia, cómo cambia la sensación que te da esta obra, este lamento, si Purcell hubiera elegido una manera más convencional de hacerlo. Simplemente se trata de quitar la repetición de esa nota clave, ¿sí? Que justo es en la palabra laid, y hacer, ¿sí? Vamos a escuchar simplemente eso y después volvemos a escuchar la versión de Purcell, ¿vale? Para que veáis que tiene una puntadita, es como que te claven algún alfiler ahí, ¿sí? Vamos allá. Bien, y así con una única nota, con un mínimo detalle, la composición se convierte de algo común, casi banal, aburrido, en una pieza fantástica, ¿sí? Solo con el cuidado de esos aparentemente insignificantes detalles, pero que al final son los que dan todo el significado, ¿sí? Prácticamente como en la vida, ¿no? Nada más, espero que hayáis disfrutado, que os haya entretenido la tarde un poco, esta tarde de encierro, y que os hayamos entretenido y que hayáis aprendido algo durante este año y que sobre todo que hayáis disfrutado muchísimo. Yo me lo he pasado muy muy bien con vosotros, he disfrutado mucho, para mí ha sido un privilegio estar con vosotros, así que muchísimas gracias a todos. Espero que podamos vernos muy muy pronto, ¿vale? Como sabéis que no me gusta acabar a mí las clases y siempre os dejo con música, os voy a dejar con algo de Purcell y así escucháis un poquito más. Se trata de un aria fantástica de una de esas odas que escribía Purcell, que se titula Come Ye Sons of Art, y esta en concreto se titula Strike the Viol. Y bueno, el texto dice, golpea el violín, toca el laúd, despierta el arpa, inspira la flauta, canta tus alabanzas y canta en alegres y armoniosos lais. Es realmente un canto a la música, una oda al arte de la música, que es lo que nos ha unido en este curso durante todo este tiempo, ¿vale? Y lo que nos ha mantenido unidos a pesar de la desunión forzada a la que nos han obligado. Así que creo que es mucho mejor que acabe la música y que no acabe yo, ¿sí? Así que encantado de haber estado con vosotros y un abrazo y un besazo enorme a todos, ¿vale? Muchas gracias. Strike the viol, touch
inspire the flute. Sing your patroness's praise. Sing your patroness's praise. Sing, 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 sing in and harmonious days. Sing your patroness's praise. Sing your